para empezar el tema vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda acompañar en esta mañana. Bendito Dios, amado Padre, gracias te damos, Señor, por la vida que nos has dado en este día. Estamos aquí delante de ti nuevamente pidiéndote tu bendición, Señor, y queremos que en esta mañana nos dé comprensión, Señor, de tu palabra, para que podamos discernir, Señor, lo que tú has dejado plasmada en tu palabra y podamos, Señor, discernirla y poder entender el mensaje que tú quieres, Señor, que nosotros podamos comprenderlo, Señor, y que podamos, mediante él, poder entender, Señor, tu divinidad y cómo tú puedes salvarnos, Señor, a nosotros del pecado. Te pedimos que nos acompañe y que todos salgamos bendecidos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos que dice la palabra de Dios que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El texto nos dice que Dios no es Dios de confusión. Y nosotros vemos que la Biblia presenta a Babilonia como una confusión. Y una de las cosas que el apóstol dice aquí de que Dios no es Dios de confusión es porque hay mucha confusión en el mundo de hoy. Y por eso ustedes pueden ver que hay tantas denominaciones cristianas que tienen ideas diferentes. Pero nosotros podemos entender que las razones de ella es que muchas veces nosotros confiamos más en los hombres que en lo que Dios dice. Y Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Muchas personas toman este versículo y dicen: no, yo no creo en hombre. Pero Jesús, cuando hizo su oración final en Juan 17, él dice que él oraba por aquellos que iban a creer en la palabra de sus discípulos. O sea, Jesús está diciendo lo que crean en la palabra de ellos, que eran hombres. Jesús está orando por eso. Pero muchas veces hay personas que ven en las redes sociales alguna cosa, le agrada y creen en eso. Pero cuando van a la Biblia ven que es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oh, bueno, entonces, si esa persona es un estudioso, estudió 5, 6, 7, 10 años en una universidad, es un teólogo, yo debo creer en él. Muchas personas creen en eso porque dicen: bueno, él es un intelectual. Y empiezan a confiar en lo que dice esa persona, a pesar de que cuando lee en la palabra de Dios, ve otra cosa diferente. Ah, pero como yo soy un ignorante y él estudió, él tiene razón. Y entonces no es así. La palabra de Dios está escrita para que todo ser humano pueda entenderla. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que cuando la leemos, hacer lo que dice y entender lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Entonces, acciones y voluntad de una persona. Aquí vemos 22 verbos, ¿verdad? 22 verbos. Pero vamos a ver que esos verbos todos tienen una voluntad personal. Todos. Contender. Usted contiende con otra persona si usted quiere. Usted le dice a alguien si usted quiere. Pero son verbos. Usted inspira a alguien si usted quiere. Usted habla con alguien si usted quiere. O sea que todos esos verbos, hay 22 verbos, hay más, pero imagínense que yo ponga todos los verbos que aparecen en la Biblia. Dice contender, decir, inspirar, hablar, enojar, consolar, enseñar, guiar, recordar, prohibir, llamar, permitir, pelear, dar, repartir, testificar, ayudar, interceder, gemir, convencer, anunciar e impedir. ¿Hay alguien aquí que diga que eso no son verbos, acciones o voluntad de una persona? No puede tener miedo, ¿eh? ¿Están todos de acuerdo de que eso son acciones que una persona puede hacer? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Para yo saber. Bueno, todos están de acuerdo, nadie levantó la mano. Pues entonces, vamos a hablar entonces del Espíritu Santo, las acciones y los dones. El Espíritu Santo, acciones y los dones. ¿Por qué yo voy a hablar del Espíritu Santo, acciones del Espíritu Santo y los dones? Porque hay muchas diferentes teorías acerca del Espíritu Santo. Usted puede encontrar algunas Biblias que dicen que es una fuerza activa. Otros creen que el Espíritu Santo es un poder.
Pero la Biblia no muestra esas cosas. Ahora, ¿qué vamos a presentar? Vamos a presentar muchos versículos en los cuales todas esas acciones que nadie dijo que no eran acciones sin voluntad de una persona, nadie dijo que no eran. Vamos a ver que el Espíritu Santo, los escritores de la Biblia presentan que tiene acciones y voluntad. Vamos a empezar en el libro de Génesis. Nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios a través de diferentes hombres, ¿verdad que sí? El libro de Génesis lo escribió Moisés, Isaías escribió su libro, en el libro de los Hechos escribió Marcos, en Gálatas escribió Pablo, y vamos a ver que en todos esos versículos aparecen acciones que son del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Entonces dijo Jehová en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Si el Espíritu Santo no fuera el que contendiera con nosotros, Dios dijera, Dios ahí, Jehová dice, no va a contender, yo no voy a contender con el hombre. Pero él dice que quien no va a contender con el hombre es su espíritu. También Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo. Miren, una fuerza ni un poder puede hacerse enemigo de nadie. Pero dice aquí que ellos hicieron enojar a su Santo Espíritu y que el Espíritu se hizo enemigo de ellos. Y dice que él mismo peleó contra ellos. ¿Está claro, verdad? Entonces, Dios dice que maldito el hombre que cree en otro hombre para apartarse del camino de Dios. Pero entonces, yo veo aquí que Dios me está diciendo que el Espíritu Santo se enoja, pero que también él se hace enemigo y que también pelea a sí mismo. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, aquí vemos acciones, ¿verdad? Del Espíritu Santo que él le dice que le aparten a Bernabé y a Pablo y a Saulo y que lo vaya a la obra que lo ha llamado. Ahora en Gálatas 5:18 también, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces el Espíritu Santo también nos guía. Ahora vamos a ver a Jesús hablando acerca del Espíritu Santo. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Una fuerza no le puede recordar nada a usted, ni un poder tampoco. Para alguien recordarle a alguien tiene que ser una persona. Pero es importante también que él utiliza un pronombre personal y es él. Si fuera una fuerza, no utiliza ese apóstrofe, ¿verdad? No utiliza un pronombre personal. Y yo dije, déjame ver si en inglés utiliza la palabra the o la palabra he. Y ahí en inglés dice he, un pronombre personal también. Lo que quiere decir que Jesús está hablando del Espíritu Santo como una persona, como otro consolador. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo que también nos dice que el Espíritu Santo se puede entristecer también. ¿Puede una fuerza entristecerse? ¿Puede un poder entristecerse? Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces estamos viendo simplemente versículos que nos muestran a nosotros que el Espíritu Santo no es una fuerza ni es un poder. Yo no puedo sacar una doctrina de 1, 2 o 3 versículos. Y hoy vamos a ver muchos versículos, ya hemos visto unos cuantos. Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, Dios no es Dios de confusión. Si Dios no quisiera presentar al Espíritu Santo como una persona, ni siquiera lo menciona aquí. Para que yo lo mencione, para que la gente se confunda y crea, no. Yo estaba pensando, ¿ustedes creen que un triángulo faltándole una parte, un lado, sigue siendo un triángulo? No es un triángulo. Ahora, Dios cuando se presenta en la creación dice hagamos.
Se ha presentado Dios como más de uno. Hagamos. Pero también, si Dios se presenta como más de uno, ¿por qué nosotros decimos, bueno, Dios es uno? Pero ese uno, un triángulo es uno. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos lados tiene? 3 lados. Entonces Dios se ha presentado como un Dios, pero en un conjunto, como un conjunto. Ok, Juan 16, 13 y 14 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está hablando Jesús, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta. Ahora, ¿yo puedo hablar por mi propia cuenta? Porque soy una persona, ¿verdad que sí? Sino que hablará todo lo que oiga. ¿Puede una fuerza oír? No, solamente alguien con personalidad puede oír, puede tener cuenta propia y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. En Juan 15, 26, sigue hablando Jesús, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y una de las razones por la cual nosotros hablamos de Jesucristo es porque el Espíritu Santo nos permite hablar de Jesús para dar testimonio de Él. Hechos 2:4 son versículos para que no tengamos excusa, hermano, de que un profesional dijo, no, porque aquel conoce el lenguaje, estudió los idiomas antiguos y aquí hay un error. Hermano, si hay un error, Dios juzgará a esa persona, pero nosotros debemos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios en el idioma en que la tenemos. ¿Digo por qué? Porque hay un sinnúmero de versiones bíblicas y la mayoría concuerdan. Entonces, no fue el mismo escritor que le escribió, fueron muchas personas que estudiaron los idiomas y tradujeron esas escrituras al idioma en que hoy la tenemos. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da los dones a la iglesia como Él quiere. Tiene voluntad, hermano. Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Seguimos viendo más versículos acerca de las acciones y la voluntad del Espíritu Santo. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Juan 16:7 y 9, del 7 al 9 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá. ¿Quién nos va a convencer a nosotros? El Espíritu Santo nos va a convencer, pero ¿ustedes saben qué pasa con el convencimiento del Espíritu Santo? Que usted tiene que estar dispuesto. Si usted no está dispuesto a que el Espíritu Santo lo convenza, Él no lo va a convencer, porque Él no va a obligar a usted. Él no lo va a obligar a usted, tú no quieres creer. Y vamos a ver más adelante en los dones espirituales, que nosotros vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace. El mundo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando la persona cree que, bueno, yo no tengo que ir a la iglesia, porque yo no hago esto, no hago aquello, entonces está gloriando en sus propias obras. Entonces, el Espíritu Santo, Él no quiere dejarse convencer de que Él necesita de alguien que lo salve. Él está confiando en sus propias obras. Entonces quiere decir que esa persona entonces que hace eso no cree en Jesús. Hechos 1:16, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Espíritu Santo va trabajando en la persona. Ahora vamos a ver
dones espirituales. Dice, Éxodo 31:3. Muchas personas creen que solamente el don de lengua es el don del Espíritu Santo. Y muchas personas a veces sienten mal porque, no, yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lengua. Pero hoy vamos a ver los dones espirituales. Y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y de toda habilidad de artesano. Entonces aquí puede aparecer alguien y dice, yo no tengo ningún don, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo. La hermana Belkis hace unas artesanías bien bonitas, ¿verdad? Cuando hay programación. Entonces, ¿quién ayuda a hacer eso para el Señor? El Espíritu Santo. Fíjense que esa persona en el Éxodo estuvieron en Egipto y allá ellos aprendieron artesanía, pero para la obra de Dios, Dios también les dio su espíritu para que ellos pudieran hacer la obra como Dios quería que lo hicieran. Incluso a veces hay cosas que uno hace como persona, yo siempre le doy gracias a Dios porque Dios es el que abre la mente de uno para hacer las cosas que uno tiene idea. Sí. Deuteronomio 31:19 dice, ahora pues escribí para vosotros este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Entonces, también aquellas personas que escriben canciones para Dios también son inspiradas por el Espíritu Santo. No es necesario que usted tenga que hablar en lengua para usted tener el Espíritu Santo. O que usted, déjame hacer un milagro. Y si usted no hace milagro, usted no tiene el Espíritu Santo. No. También en el canto, en la música, el Espíritu Santo trabaja ahí. Segunda de Pedro 1:20 y 21 dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que cuando usted va a leer la palabra de Dios, eso usted está leyendo palabras de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aunque aparezca un ilustre por allá y le diga, no, mira, yo estudié tantos años y eso que está ahí está mal, o ahí hay un error y usted se piensa a confiar en ese hombre, entonces usted se va a apartar de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque usted está confiando en un hombre. 1 Corintios 12:7 y 11. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Fíjense, la manifestación del Espíritu se da en la iglesia. Es para el bien de todos, no para un bien personal. Para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que reparte para que no falte nada en la iglesia. Imagínense que en la iglesia todo habla en lengua. ¿Qué va a pasar entonces con los milagros, con la sabiduría para administrar la iglesia? ¿Qué va a pasar con todo eso? 1 Corintios 12, 27 y 21. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense que ahorita estábamos hablando ahí de eso, de que era un cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Imagínense que, ¿por qué el apóstol Pablo compara a la iglesia como un cuerpo? Imagínense que nosotros no tengamos pies. Los pies nos ayudan a movernos, ¿verdad que sí? Entonces, o que no tengamos ojos. Ya si no tenemos ojos nos vemos. Pero cada uno de nosotros tiene una parte en la iglesia diferente. Así como el riñón sirve para algo, la mano sirve para otra cosa, los oídos sirven para algo, la boca sirve para algo. Así cada miembro en la iglesia tiene una función diferente en la iglesia. Ahora miren la pregunta que dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los dones mejores. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no todos van a tener el mismo don. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lengua,
no habla a los hombres, sino a Dios. Miren, el apóstol Pablo está hablando aquí y le está hablando con amor a esa iglesia. Él no quiere ofender a esa iglesia. Ustedes van a dar cuenta que el apóstol Pablo empieza, lo lleva suavecito y no le va diciendo nada, pero después al final le dice algo medio fuerte. Pero es con amor que a veces le debemos hablar a la persona de cuando está haciendo algo malo. Seguid el amor, miren cómo él empieza, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Hay muchas iglesias que usted va, lo invitan, usted va y comienzan a hablar en rara, no sé lo que. Y entonces el que está sentado ahí no entiende nada de lo que se dijo. No entendió nada. Pero entonces ellos utilizan eso para decir, oh mira, tiene el Espíritu Santo. Entonces la persona que no estudia ni lee la palabra de Dios se deja engañar por esa persona. Porque, oh mira, está hablando, yo no entiendo lo que dice. Entonces viene otro, no, él está hablando con Dios. Pero ustedes verán que el apóstol Pablo le está hablando con amor, pero ustedes van a ver todo lo que el apóstol Pablo dice. Nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, yo me pongo a hablar en lengua aquí y dice, pues el hermano tiene el Espíritu Santo. Está hablando en lengua, pero no entiende, pero yo me estoy edificando yo con el sentido de que usted crea que yo tengo el Espíritu Santo de verdad. Para que usted crea en mí, no en Dios. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lengua, pero más aún que profetizarais. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete. Y yo le voy a decir algo, miren. Aquí, una vez cuando estábamos en Chelsea, invitaron a un pastor, ¿verdad? Yo no me acuerdo de dónde era el pastor. En la mañana él hizo su culto en inglés, en español. Ok, muy bien todo el mundo. Pero en la tarde, lo invitan en la tarde, yo me sobre inglés, yo me fui. Porque si yo no entendía inglés, no me iba a edificar. ¿Entiendes? Y si no había un intérprete, porque no lo interpretó nadie ese día, yo dije, yo no entiendo nada. Ese mensaje no es para mí. Entonces, si usted invita a un pastor y va a hablar inglés, tiene que tener alguien que interprete, porque no todos hablamos inglés aquí. Si va a hablar francés, alguien tiene que interpretar el francés. Porque es para edificación de todo, no del que está predicando. Amén. Para que la iglesia dice, reciba edificación. Entonces, si no hay un intérprete que hable español, porque usted habla español también, y es una iglesia hispana. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué se aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren notas distintas, ¿cómo sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Fíjense que el apóstol Pablo empieza hablando, dice que tenemos que tener en cuenta el amor. Pero él está diciéndole a ellos, es que ustedes están hablando una cosa que nadie sabe lo que es. Porque, él le pone un ejemplo de que se está tocando con la flauta o la cítara. Si nadie entiende lo que está sonando, ¿cómo usted va a diferenciar lo que es? O sea, lo que se está practicando hoy en el mundo es esa reclamación que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Corinto. Ahí todo el mundo quería hablar lenguas raras, lenguas extrañas, y él mismo lo está diciendo aquí. ¿Quién se prepararía para, oigan, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Entonces, cuando esas personas están ahí tirando sus no sé qué lenguaje, ellos están hablando al aire. Y muchas personas dicen amén. Pero ustedes verán, el apóstol Pablo dice todo eso. 1 Corintios 14, el día 13, dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Por eso, cuando empezaron a hablar inglés y yo no hablo inglés, yo era un extranjero para ese pastor. Y no entendía nada de lo que estaba hablando. No sé a quién estaba hablando.
Para mí, a mí no era. También allá cuando yo fui al campamento, ustedes saben que es de niño, ¿verdad? Y casi el 100% de los niños hablan inglés. Se podría decir 100%. Pero hay veces niños que vienen de un país extranjero, son niños, se inscriben en el club, no hablan inglés todavía, pero van al club. Van al campamento y allá hablan inglés, y nadie traduce. ¿Entienden? Pero hay veces que sí utilizan traductores y en esos cursos que dan, esas especialidades, ellos ponen traductores, pero hay veces que no lo ponen. Será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquello que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque usted ve esos pastores que comienzan a hablar en lengua y ellos saben lo que están hablando. Y entonces dicen, no, es que estoy hablando con Dios. Pero si usted no sabe lo que usted está pidiendo, usted tiene problemas. Porque ¿cómo usted le va a pedir a Dios algo en lengua si usted no sabe lo que está pidiendo? Entonces, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, cuando nosotros oramos con él, pero debemos entender lo que estamos pidiendo, lo que estamos pidiéndole a Dios. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No es que ahora yo voy a venir a cantar aquí y voy a brincar. O voy a bailar un merengue, una bachata, cantándole a Dios. Aquí usted tiene que alabar a Dios como usted va a alabarlo, con el entendimiento. No podemos llevar las emociones, porque las emociones engañan. Usted ve gente tirándose y brincando, corriendo en la iglesia. Y entonces ellos no están utilizando el entendimiento, donde están supuestamente en la presencia de un Dios santo. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? ¿Cómo yo voy a decir lo que no entiendo amén si no sé lo que están diciendo? Un pastor dio un testimonio de que lo invitaron a una iglesia. Él era japonés. Y él, supuestamente, como lo cuenta el testimonio, él fue a la iglesia, pero allá arriba, en el púlpito, había alguien hablando supuestamente en lengua. Y tal que dijo él, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Porque ese que está hablando ahí está maldiciendo a Jesucristo. Oigan, y supuestamente está hablando en lengua. ¿Entienden? Porque el enemigo se infiltra en esos lugares así, como usted no sabe lo que están diciendo, y dice amén, pero usted no sabe lo que están diciendo. ¿Cómo va a decir usted amén a lo que usted no sabe? Pues no sabe lo que haces, lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y Pablo está tratando con suavidad. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Oye, el apóstol Pablo era un prodigio, era políglota. Y él dice, yo hablo más lengua que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal ¿a quién? A los no creyentes. No es porque yo venía aquí, a todos ustedes somos adventistas todos. Y yo voy a empezar a hablar en lengua ¿para qué? Ustedes son creyentes. A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, en el Pentecostés se habló en lengua allá. ¿Por qué razón? Había un sinnúmero de judíos que habían venido, que estaban fuera de otras naciones y se presentaron ahí en el templo porque cada año tenían que ir 3 veces al año al templo, allá. Y ellos podían estar en el país que tuvieran y cogían su viaje, compraban su viaje, su vuelo y llegaban allá. Ese día, muchos de los que estaban ahí no conocían de Jesucristo. Entonces muchos de ellos tampoco hablaban el idioma que tenían ellos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios para convencer a esa gente que no conocían de Jesús? Tenía que hablarle en el lenguaje de ellos. Entonces, fue una necesidad en ese momento de que hablaran en lengua en ese momento. Y una prueba, porque muchas veces no, porque mira, vino
Cornelio y habló en lengua, vino otro que era gentil, habló en lengua, ese era Dios, ahí está demostrando que tienen el Espíritu Santo. Pero recuerden que ellos los judíos creían que solamente era para ellos la salvación. Entonces yo tenía que mostrarle a ellos que estaban confundidos de que también la salvación no era para ellos solamente, también era para los de afuera también. Entonces la única forma de que se le demostrara en ese momento era que él hablara en lengua. Que él hablara en lengua. Entonces, hermano, ¿qué podemos decir? Ahora viene lo duro. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3. Y por turno, no habla todos juntos. Incluso en la oración, cuando yo estoy orando aquí, usted no puede estar hablando allá. Porque ¿cómo usted va a saber lo que yo estoy pidiendo? Porque usted está hablando por allá. Yo estoy orando aquí y usted va a orar parte por allá. No. Si yo voy a orar, usted tiene que escuchar mi oración para usted saber si puede decir amén o no. Es lo mismo. Y que uno interprete, dice, que hayan 2 o 3 o más, y por turno, primero usted habla en lengua, no que usted va a hablar, y usted todos juntos, porque no va a entender nada, un gallinero. Ahora, por turno, y que uno interprete, y si no hay intérprete, oigan, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si usted va a hablar en lengua y no hay quien lo entienda, no hay quien lo interprete, el apóstol Pablo dice, cállese. Es un boche para mí, ¿no? No sé cómo le llaman en otro país, boche. Un boche es un boche. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo les es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno. Es que Dios es un Dios de orden. Es un orden, y Pablo está hablando aquí de un orden que se debe tener en la iglesia, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por eso, yo no puedo, yo tengo el Espíritu Santo, pero voy a hablar en contra de lo que ya hablaron los otros profetas. Pues entonces, no es el Espíritu de los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que Dios no es un Dios de confusión, para que estén haciendo una cosa por aquí, otra por allá, y que nadie entienda nada. Ahora, miren una cosa. Los otros días me dice uno, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Yo digo, sí, yo lo tengo. Demuéstramelo. Oiga, demuéstramelo. Miren lo que dijo Jesús. Él gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Son la gente que nos dice a nosotros, mira, ¿y cómo tú tienes el Espíritu Santo? Demuéstramelo. Míralo ahí. A Jesús le pidieron señal. ¿Y cuántas señales hizo Jesús? Cuando resucita a Lázaro, querían matar a Lázaro y a Jesús también. Es que la señal no convierte a nadie. Las señales no convierten a nadie. Imagínense todo el pueblo de Israel que se ha sido cristiano con todas las señales que hizo Jesús, que Juan dice que si lo hubiese escrito todas, la hubiese escrito todas, no cabría en ningún libro. De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Otros para intentarlo le pedían señal del cielo. Fíjense, todas esas personas que le pedían señal a Jesucristo habían visto todas las señales de Jesús. Y San Mateo 2:39 dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Se le dio esa señal y aún así creyeron. Porque ¿cómo es? La generación mala y adúltera son personas que no quieren entrar en nada y quieren que le hagan una señal. Si no se la da, no, usted no tiene el Espíritu. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted no necesita ver un milagro para usted creer en Jesucristo. Usted no necesita eso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán, ¿qué van a hacer? Óigame, miren, si usted va a depender de las señales
de los milagros, mira lo que dice Jesús aquí, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Entonces, cuando usted ve esas cosas, milagro, espérese. El Señor dijo en Deuteronomio 13, Él dijo al pueblo, mire, si se levanta un soñador de sueño y le dice a usted, va a suceder esto y aquello y aquello, y se cumple lo que ese soñador dijo, lo que ese profeta dijo, se cumple. Pero Él le dice a usted que usted no tiene que guardar los mandamientos, no le crea a ese profeta. Porque te está incitando a ser desobediente a Dios. Entonces, si usted va a confiar en el milagro, sí, ese tiene, pero te dice a ti, mira, tú no tienes que guardar los mandamientos ya. Eso es el enemigo. Eso es el enemigo. Y dice aquí, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Para engañar aún a los escogidos. Y dice aquí en Tesalonicenses 2, 9 al 12, el advenimiento de este impío, ahí está hablando del hombre de pecado, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que van a creer entonces en esos milagros son aquellos que quieren señal. Dice que esos son los que se van a perder, porque usted está dependiendo de una señal, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces usted no quiere aceptar la verdad porque usted quiere ver un milagro. Usted ve el milagro y sigue el milagro, no la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Miren, recordemos también, miren, usted dice ahí, bueno, dice que Dios les envía un poder engañoso. Usted tiene que entender a qué se refiere cuando dice que Dios le envía un poder engañoso. Cuando usted hace algo malo, Dios le permite que usted lo haga. ¿Verdad? Entonces, cuando dice que Dios le envía un poder engañoso, usted tiene que entender que Dios está permitiendo que ese impío que hace señales y prodigios lo haga para que usted se deje engañar, porque usted no confía en la verdad. Lo dice al principio ahí. No recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Entonces Dios le deja que usted se lleve de ese milagro. ¿O no fue lo que hizo Eva? Una serpiente hablando, los animales hablaban. No, pero mira, esta serpiente me está hablando a mí. Es un milagro que hizo el enemigo ahí. Y ella se llevó del milagro y Dios la dejó que se llevara del milagro. Y ahora estamos nosotros sufriendo la consecuencia de ese milagro. Por culpa de Adán. Sufriendo la consecuencia de ese milagro engañoso. Entonces, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si usted quiere complacerse en los milagros, no le crea lo que dice la Biblia. Créale a los hombres que dicen, yo estudié 10 años y esa lengua, yo soy un erudito. Y como a usted le conviene, dice, eso es lo que dijo él de verdad. Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y hoy vimos que Dios no es Dios de confusión. ¿Para qué el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo es una fuerza, dice que hay un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre? No es Dios de confusión. Entonces, usted va a encontrar en toda la Biblia que ellos lo mencionan a los tres. Si el Espíritu Santo no es una persona, ¿para qué yo voy a mencionar eso? Y para finalizar, el espíritu profeta debe estar sujeto a los profetas. En el Evangelismo, página 615, la sierva del Señor, que nosotros la consideramos como profeta de Dios, dice: el Consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como su Salvador. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted debe aceptar a Cristo como su único Salvador. Dice, su Salvador personal, dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. ¿Cuántas?
En el nombre de esos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente son bautizados, y esos poderes cooperarán con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. Ahora, yo acabé, pero le voy a decir algo. Ustedes saben lo que es un disidente. Un disidente, yo, por ejemplo, empiezo a enseñar creencias diferentes a la iglesia, porque yo soy de la iglesia. Ya yo me convierto en un disidente. ¿Por qué? Porque ya yo estoy predicando, hablando y enseñando cosas diferentes a lo que cree la iglesia. Entonces yo me haría un disidente. Ahora, han surgido disidentes dentro de la iglesia que ahora dicen que Dios son dos personas, no tres. Son dos. Solamente el Padre y Jesús son Dios. El Espíritu Santo es el mismo Jesús. Ya ahora, y se hacen llamar Adventistas del séptimo día, pero entonces ya no son Adventistas del séptimo día. Porque al ponerse ya disidente y no creer en la creencia de nosotros, ya no puede ser Adventista del séptimo día, porque ya nosotros tenemos 28 creencias. Si usted deja de creer en una de esas creencias, ya usted deja de ser de la iglesia. Pero usted lo va a ver en las redes sociales, que si va a debatir con otra persona que no sea de la iglesia, por ejemplo, una denominación cualquiera, y van a hablar de la Trinidad, ese que dice ser adventista no tiene la Trinidad, sino tiene una, ¿cómo le llaman? No, que son dos. Que son dos, porque ya no son tres. La deidad es de Dios. Entonces, cuando usted ve a esa persona, dice, oh, pero mira, dice Adventista del séptimo día, y usted comienza a ver video, un debate. Pero ese adventista no está creyendo que el Espíritu Santo es una persona, sino que ese Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Ya ahí está distorsionando lo que nosotros vimos aquí. No vimos aquí todo lo que decía. Entonces nosotros debemos estar firmes en lo que dice la Biblia. Amén. Puede venir quien sea y le hable en contra de lo que dice ahí. Usted no puede confiar en hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre para apartarse de los caminos de Dios. Así que en esta mañana, gracias a Dios, terminamos, por si tienen hambre, a tiempo. El llamado a que si usted no entendía esto, usted vio cuántos versículos yo traje, en el cual usted puede ver que el Espíritu Santo tiene acciones y voluntad propia. Que el Espíritu Santo, lo que nosotros enseñamos, como en nuestra creencia número 4, creo que es el número 4, del Espíritu Santo, vemos que nuestra creencia es bíblica. Nuestra creencia es bíblica. El Espíritu Santo es una persona. Si usted no cree en eso o no cree en eso, yo simplemente utilicé la palabra de Dios. Leí lo que decía la Biblia con versículos. Y no utilicé 3 ni 4 versículos. Usé más de 20 versículos, creo, aproximadamente. Entonces, el llamado está ahí, la puerta está abierta todavía. Usted toma la decisión. Que Dios le bendiga. Amén, amén.